Buenas noches. Estamos desde la silla vacía. Soy Juanita León, su directora, y esta noche vamos a hablar sobre la pérdida de terreno que ha tenido el Pacto Histórico en Bogotá a la luz de los resultados de la última consulta. Bienvenidos, esta es la redacción de La Silla Vacía. Estamos con Juan David Pérez, periodista de La Silla Vacía, con quien hablamos hoy sobre la pérdida de terreno del Pacto Histórico en Bogotá con base en los resultados de la consulta. Hola Juan David, ¿cómo vas? Gracias, Juanita, por estar acá. Bueno, la primera vez, estreno. Sí, sí, todo este tiempo detrás de las cámaras, pues la primera vez enfrente de las cámaras. Bueno, Juan David, pues esta que es una de tus primeras historias en La Silla Vacía, es un placer que los podamos discutir y es sobre un tema que es clave y es la pérdida de terreno que ha tenido la izquierda, el petrismo, el pacto histórico en Bogotá. En las últimas elecciones, en la consulta sacaron un 53% menos de votos que a la Cámara, que las que sacaron en las votaciones del 2022. No son exactamente comparables, pero esto es casi que muy coherente con el tercer puesto que sacó Gustavo Bolívar en las elecciones a la alcaldía en el 2023 y con los resultados de los consejos de juventud hace unas pocas semanas en donde la Colombia Humana perdió 9 localidades, que es bastante. Tú haces esta historia que vemos en pantalla, en donde dices ser razones por las que el pacto se desinfló en Bogotá. Entonces yo quisiera que comenzáramos con la primera. Tú dices que las peleas de Petro con Galán no han ayudado al petrismo. ¿Por qué lo dices? Bueno, Juanita, digamos que ese es un factor, digamos, fundamental que hablando con expertos lo logramos recolectar. Digamos que Petro, pues desde incluso antes de Galán, desde Claudia López, cuando era la alcaldesa, digamos, había una pugna, digamos, sobre todo en el tema de las obras del metro de Bogotá. Petro había hecho unos estudios antes diciendo que el metro era mejor subterráneo y digamos que la otra corriente buscaba un metro, digamos, en las alturas, aéreo. Entonces, Petro desde entonces, pues ha, digamos, tratado no de sabotear, pero sí mostrar su opinión y que siempre es contraria a la opinión de Galán en ese sentido. Entonces, también hablando un poco con los expertos, me dicen más o menos es, la gente en Bogotá o el bogotano está, digamos, cansado de esa pelea y lo que quieren es, hagamos estas obras. El que sea, pero tener un metro. Exacto, hagamos estas obras. Usted no puede estar, digamos, metido, interrumpiendo, poniéndole trabas a una obra que usted ya está viendo en el cielo. Usted se va a Kennedy, uno se va a Bosa, uno se va por la parte de la 30 con lo conecta con la autopista sur y ve un viaducto arriba. Entonces, lo que me dicen los expertos es, usted no le puede decir a un pueblo o usted no le puede decir a un país que no va a haber un metro aéreo cuando ya lo está viendo encima suyo. Eso es Claro. básicamente como una de esas razones, ¿no? Claro. Que pues pudieran haber influido en esa baja votación en Bogotá. O sea, a los bogotanos le están cobrando a Petro su insistencia en el metro subterráneo, su insistencia, su falta de autorización de la expansión del norte por la autopista norte, por la avenida Boyacá. La gente quiere ver las obras y que el presidente se dedique zapatero a sus zapatos y que dejen gobernar a Galán. Sí, exactamente, esa es la tesis. Básicamente, sí, como que y aparte Galán pues le ha metido el acelerador a la hora del metro, por ejemplo. Entonces, sí, como por ejemplo ahí el tema de la avenida Boyacá, eso tenía, digamos, unas discusiones, y la autopista Norte también tenía discusiones detrás con la ministra, entonces la ministra Susana Muhammad, que veía ahí como algunos líos ambientales, entonces sí, había como esa traba un poco y lo que querían, pues la gente quiere como que haga esas obras, ya faltan 3 años para que termine la obra del metro, entonces sí, como arranquen las obras y háganlas lo más rápido posible. Juan David, tú también dices que de alguna manera esa priorización de la inversión que ha hecho Petro en la periferia del país en detrimento de las capitales, que era donde normalmente los presidentes hacían mayores inversiones, también le ha pasado factura en Bogotá, quizás también en Cali, en Medellín. De pronto en Medellín hay otras razones, pero la gente
ha resentido un poquito no ver que sus impuestos se terminan reflejando en inversiones en la ciudad. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cuánto pagan los bogotanos, cuánto contribuimos los bogotanos a los impuestos del Pues país? sí, pues, Bogotá contribuye alrededor del 16% de los impuestos del país, es una cifra grande. Y lo que tú decías también del tema de las inversiones regionales, Pablo Manrique, que es nuestro periodista de datos de La Silla, hizo una nota al respecto diciendo que Petro es el primer presidente que ha empezado a priorizar más la inversión en las periferias, menos en las ciudades, y eso se ha visto reflejado en Bogotá. Entonces tú y yo cuando estábamos revisando la nota vimos que había un menos 1,2, 1,6%, perdón, menos de inversión, y en departamentos como el Bichada o Chocó o el La Guajira, pues había aumentado muchísimo más esa inversión. Entonces, fuentes adentro del pacto nos dicen como, sentimos que el gobierno tiene abandonada la ciudad. Esa es básicamente como la tesis. Tienen abandonada la ciudad, han estado priorizando como inversiones en los territorios más alejados del centro, y eso pues también ha influido. Y esto se une, dices tú, a que la izquierda se quedó sin un líder que hable sobre Bogotá. O sea que Petro, pues mal que bien, es el único que habla de Bogotá. Gustavo Bolívar, que hablaba sobre Bogotá, ahora habla de otros temas. Y no hay una figura visible con la cual la izquierda en Bogotá se puede identificar y decir, bueno, él me habla a mí sobre mi ciudad. Ujú. Sí, lo que también me dicen es, hay figuras en el Consejo de Bogotá que tal vez sí tienen una mirada local sobre las problemáticas de la ciudad. No sé, pues hay concejales y edileses que hablan sobre el tema de las basuras, por ejemplo, o la crisis del transporte en general, pero que no son tan mediáticos como lo fue Gustavo Petro en la alcaldía, o como lo fue en ese entonces Lucho Garzón o Samuel Moreno, ¿no? Que eran unas figuras, digamos, bien consolidadas de la izquierda bogotana, que eran líderes de masas al final del día. Y eso es lo que le hace falta de pronto, y también lo que me dicen los expertos es, hace falta un liderazgo en Bogotá capaz de hablarle a la gente en su localidad, en su distrito, sobre los problemas de su distrito, y movilizar, digamos, a toda esa izquierda militante que está en esta ciudad. Y alguien como Mafe Carrascal, por ejemplo, que sacó una votación altísima en Bogotá, ella no habla sobre la ciudad. Yo la he visto criticando mucho a los uribistas y tienes razón que casi nunca la oigo hablar sobre la ciudad, No. a pesar de que es representante por Bogotá. Sí, son representantes por Bogotá. También adentro del pacto me dicen como que los representantes, digamos, que en esa campaña han venido a hablar de Bogotá ya ahora mismo cuando va a haber esta consulta, pero entonces también dentro de la Cámara pues ha habido como otras propuestas, ¿no? Por ejemplo, María del Mar Pizarro, que también fue una de las que consiguió una muy buena votación en la consulta, recientemente pues tuvo la aprobación de una ley nuclear, que pues es una ley muy importante para el país. No había habido una entidad pues que hablara de, o bueno, que se regulara el tema de la energía nuclear en el país, que pues es probable que hayan hablado de la ciudad, pero pues no hay un liderazgo, como te digo, así bien fuerte en la Quizás ciudad. eso tiene que ver también con que la bandera sobre Bogotá era el metro subterráneo y ya sin esa bandera les queda un poquito más difícil, no han encontrado todavía otra bandera que sea tan atractiva para movilizar gente, ¿no? Exactamente. Juan David, eh, tú también dices que hay como una cierta desilusión en los que votaron Ujú. masivamente por Petro en Bogotá, con que sus promesas de cambio no se han cristalizado todavía. Y me pregunto, ¿por qué es eso diferente en Bogotá frente a otras regiones del país? O sea, lo que vimos en esa votación de la consulta es que había habido una votación mucho más masiva en ciertos sitios de la periferia, donde tampoco se habían concentrado esas promesas, pero la gente no había perdido la fe. ¿Por qué Bogotá es diferente? También lo que me dicen los expertos es que Bogotá es, digamos, el lugar, digamos, de votación más exigente del país. Em, digamos, la izquierda más militante, pues la encasillan como una izquierda que tuvo la capacidad de acceder a la educación, que pertenece a una clase media, media alta o media baja, pero pues que al final del día tiene acceso a la educación, que es crítica, ¿no? Y no solo la izquierda, sino también el electorado en Bogotá en promedio es así. Entonces es una votación más exigente, es un voto de opinión que, digamos, trata de ser un poco más informado. Entonces, también el hecho de que, pues,
una persona nos había dicho Héctor Riveros también en la siguiente movida, y es como a veces no se vota tanto por lo que se propone, sino por lo que representa esa persona, ¿no? Y pues Gustavo Petro, desde antes de llegar a la presidencia, pues se había visto como una figura de cambio, ¿no? Que era capaz, digamos, de cambiar como el status quo, digamos, que había en el país. Entonces eso, el electorado que es también, que se lleva a cabo por estas emociones, pues ve que eso no se está llevando a cabo y por lo tanto ya no va más. También eso nos lo decían los expertos. Juan David, este análisis que tú vienes haciendo, lo has hecho mucho con analistas de Bogotá, gente que tiene experiencia en Bogotá, pero que no es del pacto histórico. Ujú. Tú también entrevistaste a varios de los líderes del pacto histórico en Bogotá, concejales, representantes a la Cámara. Ellos tienen una visión ligeramente diferente, ¿no? No lo ven como una derrota. No, 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 en realidad para ellos la consulta sigue siendo un éxito, pues al final lo que también hablábamos, lo ven como una fecha fría, pero realmente es una fecha un poco tibia, claramente no es tan caliente como una interpartidista en marzo, o como una legislativa también en marzo, o como una elección presidencial de primera o segunda vuelta, pero pues lograron movilizar 2,7 millones de votantes, lo cual es, pues es un número bastante alto. Entonces para ellos no es un fracaso. Si bien pues recogieron 300 y pucho mil votos aquí en Bogotá, a comparación de los casi 800.000 que consiguieron en las legislativas, sí, para ellos no es un fracaso. Pero lo que sí ven es como que hay de pronto como unos procesos que no se articularon de la mejor manera, digamos, en las zonas del sur de la ciudad, que le llaman Media Luna Sur, que es como las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito, que en algunas, digamos que en algunas zonas como que sí hubo un voto fuerte en la izquierda, pero que en otros espacios no se votó tanto. Pero por ejemplo, Kennedy para ellos sigue siendo digamos, una plaza pública muy importante, y también en general les parece que el pacto es, digamos que Bogotá, sobre todo, es el corazón del pacto. Juan David, ¿por qué no explicas un poco mejor qué quiere decir eso de ser el corazón del pacto histórico que sea Bogotá? ¿A qué se refieren con eso? Cuando dicen el corazón del pacto es que hay varias localidades que tienen una militancia muy fuerte, que ya lo habíamos dicho antes de ir a comerciales, una militancia muy fuerte en Teusaquillo, en Usaquén, en Chapinero, en Ciudad Bolívar. Justamente, por ejemplo, revisando los datos de los consejos municipales de juventud, en 2021 habían conseguido una votación muy grande, como de 9 localidades, y acá se quedaron en Ciudad Bolívar. Sigue siendo esas partes del sur una izquierda fuerte. em, es una izquierda, digamos, que recibe mensajes sobre todo de como de las condiciones en las que se encuentra el sur de Bogotá, ¿no? Un sur de Bogotá, yo soy del sur también, entonces puedo entender esa manera como de ver como más inversión en esas partes del sur, o como más inversión en lo social, más inversión en salud, más inversión en universidades públicas, justamente cubriendo la consulta del pacto el 26 de octubre. Yo estuve en Ciudad Bolívar mirando un poco la votación, y me decían, eh, ¿por qué usted va a votar por algún representante de la Cámara o por algún senador futuro si llega a ver o si llega a llegar a una buena posición en la lista? Y es como, yo voy a votar por este representante, de pronto no me acuerdo de su nombre, pero me habla sobre mejores oportunidades de estudio en Ciudad Bolívar. Entonces, es un votante que, digamos, que ve lo que pueden representar esas votaciones en su localidad. Entonces, por eso digo que es una plaza pública muy, muy, muy importante para ellos todavía. Juan David, cuando esta concejala Heidi Sánchez de la Unión Patriótica te dice, es que salimos tarde a votar y nos confiamos un poco de que era una consulta fría, Ujú. ¿a qué se refiere? Por ejemplo, ella, ¿dónde hizo campaña? ¿Por qué dice que se confió? ¿Y qué significa confiarse? ¿Que no Sí. hicieron suficiente proselitismo en redes o qué pasó? Sobre todo, creo que hay dos factores ahí muy importantes. El primero, el tema de los líos jurídicos con la personería del pacto. Dicen que eso influyó un poco en que no se supiera si al fin iba a haber consulta o si no iba a haber consulta, si se iba a quedar Quintero, si se iba a bajar Quintero, ¿no? Ella hizo campaña con Gabriel Becerra, que es otro representante a la Cámara, y ellos decían, como hicimos una votación muy de nuestro nicho.
Entonces, ¿cuál es el nicho de ellos? Una izquierda pues bastante militante, en las zonas centrales que ya hemos hablado en la ciudad, y aparte de eso, pues veían que de pronto iban a conseguir 600.000, 800.000 votos, 1 millón de votos era su expectativa, ¿no? Y pues esto también les pudo haber llegado como de sopetón, haber conseguido 2,7 millones de votos, ¿no? Entonces, sí, ella me dice como que hubo una, no sé si relajación, pero ella me dice, nos confiamos demasiado, la lista en general se confió, pero al final pues consiguieron una votación que para ellos es suficiente. Claro, el exconcejal La Serna te dice también que es que la vara era muy alta porque haber conseguido 7 representantes a la Cámara en el 2022, pues era como un hecho histórico que ningún partido lo había logrado antes. Esa votación del 2022, ¿cómo estuvo jalonada? ¿Estaba jalonada por la popularidad de Petro o por qué sacaron tantos Sí. representantes a la Cámara? Pues él lo que me dice es como estos locos sacaron 7 representaciones a la Cámara. Yo en mi vida en Bogotá, pues él fue concejal del Partido Verde, él conoce muy bien, como yo en mi vida en Bogotá había visto una votación así de grande. Y eso también lo que te decía era un poco el tema de que había como un momento, digamos, en la sociedad en ese, digamos, en ese 2021 que había traído muchas revoluciones, digámoslo, sociales, había habido muchos paros, como mucha oposición al gobierno de Iván Duque, digamos que todo eso jalonaba. Petro, que era una figura pues muy fuerte en Bogotá, pues hablaba mucho de esto, ¿no? Como de esa revolución en lo social, ¿no? Y pues eso también influye bastante. Ver que hay como una izquierda muy fuerte en ese 2022 que le hablaba a esa gente, que le hablaba a los jóvenes. Eso hizo de pronto que esa votación fuera muy grande. Ahora, él lo que me dice es, ni de lejos van a conseguir siete representaciones otra vez, o sea, no las van a conseguir. Me decía, "Como por mí que no consigan ninguna", pero decía, cuatro, con 4 representaciones a la Cámara, ellos van a seguir siendo muy fuertes. Y ellos los dice, les llama una super fuerza en Bogotá todavía. Claro que no deja de ser paradójico que con 7 representantes a la Cámara, la inversión en Bogotá del gobierno nacional haya disminuido en casi un 2%, Sí. ¿no? Como que lo que tú dices, pues están hablando de energía nuclear, están hablando de Ujú. otros temas y cuando se pronuncian ha sido más para oponerse a obras que la mayoría de bogotanos sienten que se necesitan para desembotellar a la ciudad o para Sí. pues poder andar un poco más rápido. Sí, sí, como esa oposición de pronto al que fue alcalde Peñalosa, ¿no? A Claudia López, que también pues había mucha oposición en ese sentido al tema de las obras, ¿sí? Que en la ciudad más importante del país no haya un político, un alcalde que sea de su partido también influye de pronto mucho, ¿no? Esa puede ser una gran razón, que dentro de la misma ciudad pues haya un alcalde que es Carlos Fernando Galán que le dice a Petro no se entrometa en las obras de mi ciudad, pues también dice mucho, ¿no? Claro, claro, una de las cosas que vimos en la silla es que tener un alcalde amigo o un gobernador amigo hizo mucha diferencia para los del pacto histórico en su votación, ¿no? En Mm. sitios donde tenían un alcalde, un gobernador amigo, como en Nariño, como en el Chocó, pues la votación se triplicaba versus otros sitios donde no tenían un político fuerte ayudándoles en la campaña. Juan David, y ya para terminar, ¿qué están planeando entonces en el pacto histórico para reversar esta pérdida? Porque lo que sí es cierto es que si ellos pierden Bogotá y pierden Antioquia, pues Sí. tendrían que sacar una votación demasiado masiva en la costa Caribe para compensar. Sí, durante la reportería de esta nota yo la conversé también con Edgar Quintero, que cubre el gobierno Petro y está muy cercano como a la izquierda en su cubrimiento, y él me decía un poco como, también es importante preguntar si es más fácil levantar votos en las regiones que levantar votos en Bogotá. Entonces, lo que dicen adentro del pacto es que es claramente más sencillo recuperar los votos que no consiguieron en Bogotá que en las regiones. ¿Por qué? Porque básicamente, como ya lo habíamos mencionado al principio, pues Bogotá es su plaza pública principal, tal vez antes era también Cali, ¿no? Y ese es como el núcleo, como crecer, digamos, en los procesos donde en un inicio creyeron que de pronto no era necesario hacer tanta campaña. em,
y a partir de ahí mirar cómo consiguen más votos y también articular con digamos, con las votaciones más altas en la Cámara, con figuras como Lalis, que fue la segunda mujer más votada Explícale a los que nos están viendo quién es Lalis. bueno, Lalis es una influencer también que es afín al gobierno. Ella dice que es afín al gobierno desde mucho antes Sido contratista del de haber gobierno. sido contratista del Estado. También dice que sus contratos del Estado han sido relacionados con su profesión, que es ser periodista e influenciador, pero ella es periodista de profesión. Y también lo que dice es eso, como eh, ella pues se ha articulado mucho como con la sociedad dentro de la ciudad y ella pues esa es como una de las razones por las cuales consigue una gran votación. Entonces también con el tema del voto de opinión, el votante en la izquierda también pues se informa o ve los videos de Lalis, ve los videos de Wally, de Levi Rincón, que es otro de los influenciadores. Entonces ya ven que han estado como militando en la izquierda antes y que ahora son parte como de figuras muy afines al gobierno y pues eso también hace que la gente vote por ellos. Bueno, Juan David, pues toca ver qué tan diferente va a ser la votación en marzo frente a la consulta, pero creo que aquí hay como una tendencia que se ve clara, que es preocupante para la izquierda y veremos si la logran reversar. Muchas gracias, A Juan ti, David. Juanito, muchas gracias. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.